Las dos clases de instintos por Sigmund Freud. Dijimos ya que si nuestra división del ser anímico es un ello, un yo o un superyo, significaba un progreso en nuestro conocimiento. Habría que llevarnos a más profunda inteligencia y a más exacta descripción de las relaciones dinámicas de la vida anímica. Hemos visto ya que el yo se halla bajo la influencia especial de la percepción y que puede decirse, en general, que las percepciones tienen para el yo la misma significación que los instintos para el ello. Pero el yo también queda sometido, como el ello, a la influencia de los instintos, pues sabemos que no es más que una parte especialmente modificada del ello. En nuestro estudio más reciente, más allá del principio del placer, desarrollamos una teoría que sostendremos y continuaremos en el presente trabajo. Era esta teoría la que es necesario distinguir dos clases de instintos, de las cuales los instintos sexuales o el eros era la más visible y accesible al conocimiento, e integraba no solo el instinto sexual propiamente dicho, no coartado, sino también los impulsivos instintos coartados en su fin y sublimados derivados de él, y el instinto de conservación que hemos de adscribir al yo, y el que opusimos justificadamente al principio de la labor psicoanalítica, a los instintos objetales sexuales. La determinación de la segunda clase de instintos nos opuso grandes dificultades, pero acabamos por hallar en el sadismo su representante. Basándonos en reflexiones teóricas, apoyadas en la biología, supusimos la existencia de un instinto de muerte, cuya misión es hacer retornar todo lo orgánico, animado al estado inanimado, en contraposición al eros, cuyo fin es complicar la vida y conservarla así, por medio de una síntesis cada vez más amplia de la sustancia viva, dividida en partículas. Ambos instintos se conducen en una forma estrictamente conservadora, teniendo a la reconstrucción de un estado perturbado por la génesis de la vida. La génesis que sería la causa tanto de la continuación de la vida como de la muerte. A su vez, la vida sería un combate y una transición entre ambas tendencias. La cuestión del origen de la vida sería, pues, de naturaleza cosmológica, y la referente al objeto y fin de la vida ocurrió una respuesta dualista. A cada una de estas dos clases de instintos se hallaría subordinado un proceso fisiológico especial, y en cada fragmento de sustancia viva actuarían, si bien en proporción distinta, instintos de las dos clases, debiendo así existir una sustancia que constituiría la representación principal del eros. No nos es posible determinar todavía de qué manera se enlazan, mezclan y alían entre sí tales instintos, pero es indudable que su combinación es un hecho regular, a consecuencia del enlace de los organismos unicelulares con seres vivos pluricelulares. Se habría conseguido neutralizar al instinto de la célula aislada y derivar los impulsos destructores hacia el exterior por mediación de un órgano especial. Este órgano sería el sistema muscular, y el instinto de muerte se manifiesta entonces, aunque solo fragmentariamente, como instinto de destrucción orientado hacia el mundo exterior y hacia otros seres animados. Una vez admitida la idea de una mezcla de instintos de ambas clases, surge la posibilidad de una disociación más o menos completa de los mismos. En el componente sádico del instinto sexual deberíamos un ejemplo clásico de una mezcla adecuada de instintos, y en el sadismo, debiendo independientemente como perversión, el prototipo de una disociación, aunque no lleva a su último extremo. Se ofrece después a nuestra observación numerosos hechos no examinados aún a esta luz. Reconocemos que el instinto de destrucción entra al servicio diario en el vicio del eros para los fines de descargo. Y nos damos cuenta de que entre los resultados de algunas neurosis de carácter grave, por ejemplo, las neurosis obsesivas, merecen un estudio especial de disociación de los instintos y la aparición del instinto de muerte. Sospechamos, por último, que el ataque epiléptico es un producto y un signo de una disociación de los instintos. Generalizando rápidamente, supondremos que la esencia de una regresión de la libido, por ejemplo desde la fase genital o la sádico-anal, está integrado por una disociación de los instintos.
Inversamente, el progreso desde una fase primitiva hasta una fase definitiva necesitará por condición una agregación de componentes eróticos. Surge aquí la cuestión de la ambivalencia regular, que con tanta frecuencia que hallamos intensificada en la predisposición constitucional a la neurosis, puede o no ser considerada como el resultado de una disociación, pero, en caso afirmativo, se trataría de una disociación tan primitiva que habríamos de considerarla más bien como una mezcla imperfecta de instintos. Nuestro interés se orientará hacia la cuestión de si existen o no relaciones importantes entre el yo, el superyo y el ello, por un lado, y las dos clases de los instintos por otro, y así habrá de sernos posible adscribir al principio del placer que rige los procesos psíquicos una situación fija con respecto a ambas clases de instintos y a las citadas diferenciaciones anímicas. Pero antes de entrar a esta discusión, hemos de resolver una duda que se alza contra su planteamiento mismo. En lo que respecta al principio del placer, no abrigamos duda alguna, y la división del yo reposa en pruebas clínicas, pero la existencia de dos clases de instintos no parece todavía suficiente demostrada, y es muy probable que determinados hechos del análisis clínico resulten contrarios a ella. Parece existir por lo menos uno de los tales hechos. La antítesis de las dos clases de instintos puede ser sustituida por la polarización del amor y el odio. No nos es difícil hallar representantes del eros. En cambio, como representantes del instinto de muerte, difícilmente concebible, solo podemos indicar el instinto de destrucción, al cual muestra el odio su camino. Ahora bien, la observación clínica nos muestra no solo que el odio es el compañero inesperado y constante del amor, y muchas veces su precursor en relaciones humanas, sino también que bajo diversas condiciones puede transformarse en amor y éste en odio. Si esta transformación es algo más que un simple suceso temporal, faltará toda una base para establecer una diferenciación tan fundamental como la de los instintos eróticos e instintos de muerte. Diferenciación que supone la existencia de procesos fisiológicos de curso opuesto. En caso de que una persona ame a otra y la odie después, o viceversa, habiendo dado esta última motivos para ello, cae fuera de los límites de nuestro problema. Igualmente, aquel que el enamoramiento aún no manifestó se exterioriza en un principio por hostilidad y tendencia a la agresión, pues lo que en él sucede es que los componentes destructivos se han adelantado a los eróticos en la carga del objeto. Pero la psicología de la neurosis nos descubre otros casos en los que así puede hablar de transformación. En la paranoia persecutoria se define al enfermo contra un ligamen homosexual intensísimo en la persona determinada. Y el resultado es que la persona amadísima se convierte, para el enfermo, en su perseguidor, contra la cual orientará su agresión, tan peligrosa a veces. Hemos de suponer que en la frase anterior quedó transformado el amor en odio. Tanto en la génesis de la homosexualidad como en el sentido social desexualizado, nos ha descubierto la investigación psicoanalítica la existencia de intensos sentimientos de rivalidad que conducen a la tendencia a la agresión y cuyo vencimiento es condición indispensable para el objeto antes odiado, pase a ser amado o quede integrado en una identificación. Surge aquí el problema que si podemos o no admitir en estos casos una transformación directa del odio en amor, pues se trata en ellos de modificaciones puramente interiores, en las que no interviene para nada un cambio de conducta del objeto. La investigación analítica del proceso de la transformación paranoica nos revela la posibilidad de otro mecanismo distinto. Aparece dada desde un principio una conducta ambivalente y la transformación queda llevada a un efecto medio de un desplazamiento reactivo de la carga psíquica, siendo sustraída la energía al impulso erótico y acumulada a la energía hostil. En el vencimiento de la rivalidad hostil se conduce a la homosexualidad. Sucede algo análogo. La actitud hostil no tiene probabilidad ninguna de conseguir una satisfacción y, en consecuencias, es decir, por motivos económicos,
es sustituida por la actitud erótica, que ofrece más posibilidades de satisfacción, o sea, de descarga. Así, pues, no necesitamos suponer que ninguno de nuestros dos casos, una transformación directa del odio al amor, inconciliable con la diferencia cualitativa de las dos clases de instintos. Pero observamos que al discutir este otro mecanismo de la transformación del amor en odio, hemos introducido calladamente una hipótesis que merece ser expresadamente acentuada. Hemos obrado como si en la vida anímica existiese una energía desplazable, indiferente en sí, pero susceptible de agregarse a un impulso erótico o destructor, cualitativamente diferenciado, e intensificar su carga general. Sin esta hipótesis no sería imposible seguir adelante. Habremos pues de preguntarnos de dónde procede tal energía y qué pertenece y cuál es su significación. El problema de la cualidad de los impulsos instintivos y de su conservación de diversos destinos de los instintos permanece muy oscuro, no habiendo sido aún intentada seriamente su solución. En los instintos sexuales parciales, espacialmente accesibles a la observación, se nos mostró algunos del mismo género. Vemos, en efecto, que los instintos parciales se comunican entre sí. Un instinto procede de una fuente erógena especial para ceder su intensidad para incrementar de otro instinto parcial procedente de una fuente distinta. Que la satisfacción de un instinto puede ser sustituida por el otro, etc. Estos procesos nos anima a construir varias hipótesis de un género especial, pero lo que aquí me propongo ofrecer no es una prueba, sino simplemente una hipótesis. Declararé, pues, que dicha energía desplazable e indiferente, que actúa probablemente tanto con el yo como en el ello, procede a mi juicio de la provisión del líbido narcisista, siendo, por tanto, eros desexualizado. Los instintos eróticos nos parecen en general más plásticos, desviables y desplazables que los de destrucción. Podemos, pues, concluir sin dificultad que esta libido desplazable labora el servicio del principio del placer para evitar los estancamientos y facilitar las descargas. Reconocemos, además, que en esta labor es el hecho mismo de la descarga lo principal, siendo indiferente el camino por el cual es llevado a cabo. Ahora bien, esta circunstancia es característica, como ya sabemos, de los procesos de carga que tienen efecto en el ello, y la encontramos tanto en las cargas eróticas en las cuales resulta indiferente el objeto, como en las transferencias que surgen durante el análisis, transferencias que han sido establecidas, obligadamente, siendo indiferente la persona sobre la que recaiga. Rango expuesto hace pocos acabados ejemplos de actos neuróticos de venganza, dirigidos contra personas inocentes. Ante esta conducta de lo inconsciente no podemos, por lo menos de pensar de la conocida anécdota de aquel juez aldeano que propuso ahorcar a uno de sus 3 sastres del pueblo en sustitución del único herrero en el establecido y verdadero culpable del delito que de castigar al que se trataba. El caso es ejecutar el castigo. Aunque éste no recaiga sobre el culpable, podemos ir observando ya los desplazamientos del proceso primario de la elaboración onírica. En este caso son los objetos, y en el nuestro actual los caminos de la acción de descarga, lo que resulta relegado a un segundo término. Si esta energía desplazable es líbido desexualizada, podremos calificarla también de sublimada, pues mantendrá siempre la intención principal del eros. Si en un sentido más alto incluimos en estos desplazamientos los procesos mentales, quedará provenida la laboral intelectual por sublimación de energía instintiva erótica. Nos hallamos aquí nuevamente ante la posibilidad ya indicada de que la sublimación tenga efecto siempre por meditación del yo, y recordamos que este yo pone fin a las primeras cargas del objeto del ello, y seguramente también a muchas de las ulteriores, acogiendo en sí la libido de las mismas y ligándola a la modificación del yo producida por identificación. Con esta transformación en líbido del yo se enlaza naturalmente un abandono de los fines sexuales, o sea, una desexualización. De todos modos, que nos descubre aquí una importante función del yo en su relación como el eros, apoderándose en la forma descrita de la libido de las cargas del objeto, ofreciéndose como único objeto erótico y desexualizado o sublimado la libido del ello.
Labora en contra de los propósitos del eros y se sitúa al servicio de los sentimientos instintivos contrarios. En cambio, tiene que permitir otra parte de las cargas del objeto del ello e incluso contribuir a ellas. Más tarde trataremos de otra posible consecuencia de esta actividad del yo. Se nos impone aquí una importante modificación de la teoría del narcisismo. Al principio, toda la libido se halla acumulada en el ello, mientras el yo es un débil y está en el periodo de formación. El ello emplea una parte de esta libido en cargas eróticas de objeto, después de lo cual el yo, rebusteciendo ya, intenta apoderarse de esta libido del objeto, imponerse al ello como objeto erótico. El narcisismo del yo es de este modo un narcisismo secundario sustraído de los objetos. Comprobamos nuevamente que todos aquellos impulsos instintivos cuya investigación nos es posible llevar a cabo se nos revelan como ramificaciones del eros. Sin las consideraciones desarrolladas en más allá del principio del placer y el descubrimiento de los elementos sádicos del eros, nos sería difícil mantener nuestra concepción dualista fundamental, pero se nos impone la impresión de que los instintos de muerte son mudos y que todo el fragor de la vida parte principalmente del eros. Volvamos ahora a la lucha contra el eros. Es indudable que el principio del placer sirve al ello, de brújula en el combate contra el líbido, que introduce perturbaciones en el curso de la vida. Si es cierto el principio de la constancia en el sentido del Fetcher, rige la vida, en la cual sería entonces un resbalar hacia la muerte, serían las exigencias al ero, o sea los instintos sexuales, los que detendrían, a título de necesidades, la disminución del nivel introduciendo nuevas tensiones. En ello defiende contra estas tensiones guiando por el principio del placer, esto es, por la percepción del desplazador en muy diversas formas. Primeramente, por una rápida docilidad con respecto a las exigencias de la libido no desexualizada, o sea, procurando la satisfacción de las tendencias directamente sexuales, y luego más ampliamente desembarazándose de una de las tales satisfacciones en la cual se reúnen todas las exigencias parciales de las sustancias sexuales que integran, por decirlo así, hasta la saturación, las tensiones eróticas. La expulsión de las materias sexuales en el acto sexual, correspondencia en cierto modo a la separación del soma y el plasma germinativo. De aquí la analogía del estado sexual a la completa satisfacción sexual con la muerte. Y en los animales inferiores, la coincidencia de la muerte con el acto de la reproducción. Podemos decir que la reproducción causa la muerte en estos seres. En cuanto al ser separado, el eros, queda libre el instinto de muerte para llevar a cabo sus intenciones. Por último, el yo facilita al ello, la labor de dominación, sublimando parte de la libido para sus propias multas.